Avísenme si me están escuchando ahorita, si me ven y si me escuchan. Pueden ahorita ustedes anclar mi imagen para que me vean a mí durante toda la clase. Por favor, mándenme un mensajito para ver si le están escuchando. Cristian, Claudia, Elizabeth, Catherine, Dayana, Natalie, perfecto. Qué bien. Muy bien. Bueno, chicos, estamos un poco de cortos de tiempo más por los chicos que no van a poder clases de 2 a 4 van a tener otras clases. Y les pido disculpas porque hoy tenía un turno y Pablo les había puesto que era un poco modificable en nuestro horario del día de hoy, pero lo podemos hacer bien. Quiero que me cuenten. Quiero que me cuenten. Hay luz en este cuarto. Quiero que me cuenten cómo les fue con las lecturas, si les gustó los libros, qué entendieron. Ahorita vamos a hacer un poquito de retroalimentación acerca de eso. Pónganme ahí un mensajito. ¿Qué les gustó, qué les disgustó, qué entendieron, qué no entendieron? Elizabeth, me dices que son muy interesantes. ¿Cuál te gustó más? ¿El Bess and Taylor o te gustó lo que decía Guyton? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Si puedes poner tu micrófono, sería genial, Elizabeth. Elizabeth, ¿no? ¿Estás por ahí? Bueno, Elizabeth no nos paró bola, pero no importa. ¿Alguien más que me quiera contar qué les pareció las lecturas? Dice que no vale. Bueno. ¿Alguien más que me quiera contar cómo les fue con las lecturas para ir comenzando abriendo el tema? ¿Qué les pareció? ¿Qué entendieron? Por ahí alguien conectó el micrófono. ¿Quién nos quiere contar algo? ¿Qué pasó con el otro? El otro estaba igual posteado ahí subido. Los dos están en la, en la nube que yo les subí. Estaban los dos libros que les puse. De hecho, ahí en la nube les puse exactamente los dos solo para que los descargaran. De hecho, que precisamente quería que lean el otro más que el Guyton, porque el Guyton no van a leer ustedes y yo sin semestre. Entonces quería que lean el Bess and Taylor para que tengan otra idea. Pero ya, vale. Cuéntenme, conecten sus micrófonos, chicos. Andrea, ¿puedes conectar tu Andrea Payacho? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Quieres conectar un rato de micrófono y contarnos qué te pareció eso? ¿Qué te pareció el libro? Hola, Andrea. ¿Estás por ahí? Miren, en esta clase todos estamos abiertos a conversar. Y la idea aquí es que compartan, es una comunicación de dos vías, ¿no? Yo les comunico algo y tengo una respuesta de ustedes siempre. Es bueno que participen, tratemos de hacerlo dinámico a pesar de todo el tiempo que estamos perdiendo aquí, que es un poco más complicado, entonces tenemos de hacerlo un poquito de quitar esas distancias, ¿ya? Entonces, hay chicos, su micrófono y convérsenos, no tengan vergüenza, aquí estamos para aprender.
Bueno, Andrea no quiere conectar su micrófono. Quizás... Ahí escuché el micrófono. ¿De quién es? Hola, ¿sí me escuchan? Ah, Naomi, tú estás con micrófono. Naomi, ¿cómo estás? Sí, Hola. Mucho gusto, Naomi. Cuéntanos, ¿qué opinas hola, del profe. mantenimiento? O sea, yo leí sobre el libro de Gaito. Ya, Ya, o sea, sí me pareció súper importante y más que todo porque nos da con ejemplos claros que facilitan nuestro entendimiento. ya, Quiere listo. que, o sea, ya me introduzca lo que, o sea, lo que es la fisiología y eso. Ya, O sea, yo entendí que la fisiología es una ciencia en la que se abarca el estudio del funcionamiento de los organismos de los seres vivos. Eso, ya. en esa parte. Ya. Y Chévere, que hay una... ¿Mande? ¿Perdón? chévere, chévere. Síguenos contando. Ya. Que aquí abarca también desde el ser más pequeño hasta el más complicado que vendría a ser en sí el ser humano. Sigo. Ya, Eh, eso, o sea, lo primero para que nos siga explicando usted. muy bien, perfecto. Chévere, Naomi, gracias por tu comentario. No sé si leíste, Naomi, el otro libro, el Bess and Taylor. No lo leyeron para nada. Parece que casi nadie lo leyó. Qué mala onda, chicos. No, Es no, este, no, ese no. es este libro precioso de acá. Es mi libro favorito en toda la vida. Pero bueno, ya. No han querido leerlo, pero está bien. Bueno, es importante que al menos hayan leído un texto. Vale, con lo que nos colaboró ahorita Naomi, conversando un ratito. Naomi, no, sí, Naomi, vamos a comenzar. Bueno, la fisiología, como lo bien lo dijo Naomi, es el entendimiento del funcionamiento de los organismos, ¿sí? Entonces, van a entender en este módulo, intentaremos entender cómo funciona el ser humano como un todo, como un organismo. Sin embargo, ustedes verán que a través de su carrera se fragmenta al ser humano y a su ser, a su fisionomía en muchas partes. Siempre van a estudiar anatomía, por ejemplo, lo que ustedes quieran, por aparatos y sistemas. El problema no es dividirle en aparatos y sistemas como tal. El problema es que nos olvidamos de reintegrar esta idea de estar en aparatos y sistemas y volver a juntar todo. ¿Por qué razón? Aquellos que sí leyeron el Bess and Taylor, que es lo que quería que saquen de ahí, perdón, tenemos problemas técnicos, se nos cae la cámara. Ah, ya. Entonces, lo importante no es dividirlo, porque siempre lo van a dividir, lo van a encontrar dividido para su estudio, y eso está bien. El problema es tener la capacidad de volverlo a integrar, porque los que leyeron el Bess and Taylor se habrán dado cuenta que el autor habla mucho acerca de que el ser humano es un sistema y está conformado por subsistemas, y de esta manera los subsistemas logran hacer que el sistema principal funcione. Lo que queremos entender en fisiología es que a pesar de esta división de subsistemas y que cada subsistema tiene unas características distintas, cada subsistema es un bloquecito que conforman un todo. Y cada uno de esos bloquecitos tiene características distintas. Y a pesar de esas características distintas, de un funcionamiento distinto, logran al integrarse hacer que ese todo funcione como uno solo y de una sola manera. Para entender la fisiología y para que les sirva a ustedes, para que no se queden como la mayoría de estudiantes, para que no se queden estancados en el conocimiento, creyendo que dominan la fisiología porque aprobaron con buena nota fisiología, y cuando llegan a quinto semestre les pregunta algo y no sepan ni papa de dónde están parados, es lo que queremos lograr ahora. No vamos a coger muchas cosas detalladas, sino a lograr entender ese tipo de cosas que son realmente importantes. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos en cuando dividamos esos bloquecitos a cómo poder integrarlos después, de que ustedes entiendan, conceptualicen todo lo que van a estudiar para que lo puedan integrar ustedes mismos, ¿ya?
La idea es darles las herramientas necesarias para que ustedes hagan maravillas. Vale, entonces eso es lo que trataba más o menos de explicarles el primer texto, el de Bess and Taylor. El Gayton sí habla mucho, ya un poco más técnico, habla de la fisiología como tal, no es tan poético, es más técnico, va directo al grano. Y te dice todo esto que Naomi nos contó, que Naomi nos contó y te hablando de muchas cosas. Algo que es básico en la fisiología es que para que estos bloquecitos funcionen y te logren hacer funcionar al ser humano, a ese todo, requieren de mecanismos de regulación y es una de las cosas que lo habla claramente el Guyton y también lo habla al final del capítulo de San Taylor, es que tú tienes mecanismos de regulación que te permiten que el individuo funcione, porque todos estos bloquecitos necesitan comunicarse entre sí y necesitan a cada acción una reacción. Eso quiere decir que por cada estímulo hay una respuesta. Y eso en mecanismos de regulación se llama un proceso de retroalimentación. Tú haces algo y tienes una respuesta. ¿Sí? Hecho. Generalmente el cuerpo humano funciona de una manera bastante predecible en ese sentido de retroalimentación, en el cual nosotros sabemos que generalmente el proceso de retroalimentación es un proceso de retroalimentación negativa. Eso quiere decir que ante un estímulo positivo, tú vas a tener una reacción negativa. ¿A qué me refiero? Si se te baja la presión, tu cuerpo intenta subirla. Así de simple. Si te falta líquido, si pierdes líquidos, tu cuerpo intenta retener líquidos. Y así para todo. Porque así mantienen una sola cosa. Y el objetivo de todos esos cubículos que están ahí, subsistemas formando un sistema grande, y que están ahí para que ese ser humano funcione y tenga la plenitud de ser el ser humano, se llama homeostasis, que es el equilibrio. El objetivo de todos esos cubículos, subsistemas funcionando, es la homeostasis. De esa manera logran que el todo funcione de una manera adecuada. Eso quiere decir que necesitan lograr un equilibrio. Siempre es importante la palabra equilibrio. Entonces, cuando vayan a clases van a escuchar muchas cosas, especialmente el doctor Maya siempre les va a decir toda la vida. Les va a gustar mucho las clases porque él es muy, muy bueno. Todos lo adoran y todos los que pasan con el doctor Maya dicen, son unos capos en, en fisio. Pero la verdad es que después ya no se acuerdan de nada. Y él siempre les va a decir, algo que recuerdo del doctor Maya, siempre les va a decir, la fisiología es perfecta. Y la verdad es que no, la fisiología no es perfecta. Porque si la fisiología fuese perfecta, fuera inalterable. Y no existiría la fisiopatología, la enfermedad. Porque la fisiología en cierto punto se quiebra y no puede mantener ese equilibrio. Por eso somos susceptibles y eso nos hace mortales. El hecho de que la fisiología no sea perfecta. Creo que la palabra más adecuada para poder definir a la fisiología sería que la fisiología es dinámica, porque la fisiología al fin y al cabo se adapta. Con estos mecanismos de retroalimentación puede adaptarse a muchísimas situaciones que le están afectando, al menos por un tiempo, ya sea un tiempo limitado o puede hacerlo por mucho tiempo. Sin embargo, los mecanismos de regulación, la gran mayoría a largo plazo terminan fracasando, porque el cuerpo no puede sostener por mucho tiempo situaciones en las que no se siente bien. Es como que ustedes estuvieran en una relación tóxica. Si esta relación no funciona, si se llevan mal con su pareja, si pasan peleando, si no hay amor, si lo que ustedes quieran y pasan ahí, no van a estar bien. Y conforme pase el tiempo, ustedes van a sentirse peor, van a sentirse mal, porque es un círculo vicioso. Exactamente lo mismo pasa con la fisiología. La fisiología trata de dar manotazos ahogados cuando hay problemas porque es dinámica, porque se adapta. Pero eso no quiere decir que esta adaptación pueda ser eterna o que esta adaptación logre solventar todos los problemas del organismo. El estado de inequilibrio en el cuerpo humano termina ¿en qué cosa? En enfermedad. ¿Hecho? Eso es importante. Entonces estos mecanismos de retroalimentación que están ahí para mantener la homeostasis terminan siendo de acción negativa, de retroalimentación negativa, y terminan siendo acciones contrarias a lo que está sucediendo con tal de contrarrestar ese impacto, como ya les puse los ejemplos. Sin embargo,
hay unos casos muy puntuales donde la fisiología, donde nuestro cuerpo termina en mecanismos de retroalimentación positiva. Eso quiere decir que cuando al estímulo, el cuerpo le da más. Si pasa esto, lo multiplica y lo sigue dando más eso, en vez de hacer una acción contraria. ¿Alguien sabe cuáles son estos mecanismos de retroalimentación positiva? Pónganlo en el feed, por favor. Escríbanlo, cuéntenme. Quiero saber quién leyó, quién no leyó. Natalie está riéndose de los tóxicos. Brigitte igual. Y Natalie nos dice que en el parto, William en la coagulación, Erika también en el parto, Lady las contracciones en el parto, en el parto. Todos dicen, la gran mayoría dijeron el parto, ¿no? Solo William se acordó de la coagulación. Ya, esto es importante. En estas situaciones, el cuerpo no necesita bloquear ni parar con un efecto contrario a lo que está sucediendo. ¿Sí? Básicamente necesitas darle un empujoncito a lo que está pasando. Imagínate que una mujer está dando a luz y el bebé está saliendo por el canal del parto, sale la cabeza y todos estos estímulos hacen que tu cuerpo reciba la señal y mande un mecanismo de retroalimentación negativa y terminas parando el parto. ¿Qué creen que va a pasar? El niño va a quedar con la cabeza estancada ahí y el bebé nunca va a salir. Y vas a tener una situación complicada porque vas a tener una mamá que está sufriendo y con un bebé atrancado. No vamos a tener ni mamá ni bebé. Entonces, es una situación en la que tú necesitas que ese primer estímulo en el que el bebé comience a salir siga siendo empujado para que el niño vea la luz del sol. En la coagulación pasa algo similar. La hemostasia consiste en que se rompe un vaso, sale sangre, y la pérdida de sangre lleva a un estado de desequilibrio, y tú debes pararlo, tu cuerpo debe pararlo. Entonces, unas celulitas bien chiquitas llamadas plaquetas que son muy interesantes y nosotros no vamos a ver esto, quizás los que sean mis alumnos en bioquímica, vamos a estudiar esto en los laboratorios, pero terminas tú generando un parche para que se tape. Entonces tú pones una plaqueta y necesitas que más plaquetas vengan y comiencen a tapar ese parche, por lo que necesitas un proceso de retroalimentación positiva, llamando más plaquetas para que solventen ese problema y tapen con el parche esa lesión. Entonces ese es otro proceso en lo que necesitas tú tener un proceso de retroalimentación positiva. Vale, eso es más o menos el resumen de los primeros capítulos. Y Gayton habla un poquito más allá, igual que el Besant Taylor, hablando acerca de cómo estos mecanismos a largo plazo pueden terminar afectando a la persona. Y es aquí donde quiero que se den cuenta de algo. En la fisiología, cuando los mecanismos de retroalimentación, los mecanismos compensatorios en situaciones, esto acuérdense, métanse en la cabeza. Por Dios, no se olviden, métanselo en la cabeza, por favor, se los pido. Es que los mecanismos regulatorios a largo plazo en un sistema, o sea, en un bloquecito, generalmente afectan a más de un bloque. Eso quiere decir que si hay un proceso que está aquí y que necesitas compensarlo durante mucho tiempo, lo más probable es que se afecten otro de los bloquecitos. Entonces, cuando veas que el corazón se dañó y por mucho tiempo está dañado, ponte a pensar que pudo haberse dañado también antes del corazón. El pulmón pudo haber sido la causa del daño del corazón y el corazón a su vez pudo haber sido la causa del daño del riñón. ¿Sí? Porque los bloquecitos, recuerden lo que les dije, los bloquecitos trabajan conjunto para mantener un equilibrio. Y cuando un mecanismo de retroalimentación solventa las cosas a corto plazo, tú no notas la diferencia. Pero cuando esté a largo plazo vas a ver que estos mecanismos terminan alterando la fisiología y terminan alterando los cubículos. Y estos cubitos, estos cuadraditos, terminan como que trabajando y haciendo lo que necesita este cuadrado y no necesariamente lo que necesitan ellos para funcionar. Y eso termina indudablemente en daños en muchos órganos múltiples. O sea, en muchos órganos que no son el que estaba dañado al inicio terminan dañándose. Y eso deben tener en la cabeza. ¿Por qué? Porque algún día les van a preguntar y por eso la manera de estudio debe ser cambiada, porque ustedes les van a preguntar y les van a decir, oigan, ¿y cómo está el riñón del paciente con insuficiencia cardíaca?
Y ustedes se van a quedar con la baba colgada, pensando en el infinito y acordándose de las clases del doctor May. No, pues, pero si yo era capo en fisiología, y vas a decir, primero vas a querer sacar todo ese conocimiento que se suponía que tenías y no te va a salir porque te vas a dar cuenta que solo estudiaste y memorizaste Guyton, no reflexionaste, sabías los cuadritos para sus pruebas, sabías tus exámenes y no vas a tener la pseudo idea de que sabías fisiología. Entonces, cuando eso te lo pregunta un cardiólogo en tu rotación de cardiología, más adelante, en tercer, cuarto año, te vas a quedar con la baba colgada y con la mente fijada en el techo, con mirada de santo, diciendo, no te salió el conocimiento en primer lugar. Y vas a matarte buscando. Y cuando encuentres vas a decirle, sí, el corazón se afectó la bomba y por ende la fracción de eyección y un montón de labia que le vas a meter a él. Y él te va a repetir y te va a decir, te pregunté, ¿qué le sucede al riñón del insuficiente cardíaco? Y tú, cri, 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 cri. Y esa será la lección de la vida, la bofetada con guante blanco que te dirá, Kevin, no estudiaste fisiología como debías. Y es la bofetada que nadie quiere tener, porque te vas a dar cuenta que desperdiciaste como que 3 años de tu vida en la carrera y dices, mierda, ¿cómo no puedes saber eso? Y no es que quizás no lo sepas, ni que no lo estudiaste, ni que no seas bueno, ni que no seas capaz. Significa que en algún punto de tu estudio olvidaste integrar el conocimiento y lo dejaste disperso, en bloques, en muchas partes de tu mente. Esos conocimientos deben estar integrados antes de que los necesites, porque el momento que los necesites, integrarlos te va a costar, porque la huella de la memoria va a estar, primero, un poco borrada, los detalles no van a estar muy claros, y además en ese momento vas a tener que hacer un proceso de reflexión, un proceso de análisis que te va a llevar tiempo y no puedes responder, no vas a tener ese tiempo en ese momento que necesites una respuesta inmediata. Necesitas que ese conocimiento integrado de las ciencias básicas te esté formado en ti antes de que llegues a las clínicas, antes de que estés en un hospital y tengas que tomar decisiones. A la gran mayoría nos ha llevado mucho tiempo integrar esto porque nadie nos dijo. O sea, hombre, nadie te dice que estudia bonito porque se va a morir el paciente y nadie te dice es más importante que el paciente no se te muera que saques buenas notas. No, nadie te dice, llegas a una competencia estúpida en la universidad que al fin y al cabo no sirve de nada. Entonces tienes que concentrarte en ese tipo de cosas que son detalles importantes para que el conocimiento vaya bien, para que te vaya bien, para que no olvides todo lo que aprendiste y que todo su esfuerzo valga aún más la pena. Entonces, métanse en eso en la cabeza. Debo integrar y debo hacer que funcione todo en conjunto. Debo hacerme preguntas, debo reflexionar, debo saber qué es lo que sucede. ¿Eh? Muy, muy bien. Entonces, esos son como que los principios básicos de la fisiología. La fisiología estudia cómo funciona el cuerpo humano. Es un conjunto de subsistemas que funcionan diferente, con características distintas, que terminan integrándose para que un todo funcione. Para que este todo funcione, tienen mecanismos de retroalimentación, tanto positivas como negativas. Retroalimentación negativa es el proceso de elección, el que va a regir en casi todos los casos, ya sean procesos simples o complejos. Porque hay cosas tan simples como que tú le das una bofetada a alguien y él te regresa la bofetada. Pero hay procesos más complejos en el cuerpo, como en el cual le das una bofetada, esa persona coge, toma un taxi, se va a la fiscalía, te pone una denuncia, 3 días después te arrestan y te llevan a un juzgado y termina siendo arrestado por una bofetada, que termina siendo lo mismo, pero es un proceso más complejo. No tengo otra manera de explicarlo. Sí, pero termina siendo un proceso de retroalimentación negativa. Y último, y por último, que tengan ahorita presente que para poder estudiar y entender la fisiología necesitan ustedes saber cómo integrar ese conocimiento, que lo dividimos para el estudio, pero que lo integramos para el entendimiento, que eso les va a permitir a ustedes hacerlo mucho más aplicable. Preguntas, dudas hasta aquí. Háganse esas preguntas. No, Cristian, la coagulación no es una retroalimentación negativa, es una retroalimentación positiva. En una hemorragia de pérdida de 2 litros. Pero, ¿qué? ¿Me podrías explicar por qué en el 1 litro no pasa? ¿Cuál sería el efecto allí? A ver. ¿Cómo estás, Jordi?
Jordi, este... Jordi, no entiendo muy precisamente lo que, tu ejemplo del por qué en 2 litros y en 1 litro, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Podrías, por favor, micrófono y comentarnos tu duda para intentar solventarla de mejor manera, por favor? Porque no entendí ¿Aló? claramente qué es ¿Ahí me lo que escuchas? quieres. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas, Kevin? No te escucho, Jordi. ¿Aló? ¿Puedes subir un poquito el volumen o acercarte más al micrófono? ¿Aló? ¿Ahí me escuchas? Te escucho bastante bajo. Mm, a ver, ahí me escuchas un poco más. Estoy alzando la voz. Ya, ahí sí, un poquito más. Ya, verás. Había en Gaiton y justo la última parte que te habla de retroalimentación positiva, te menciona un gráfico, ¿ya? En el cual te dice que un paciente te pone dos partes, que uno tiene hemorragia de 2 litros y otro de 1 litro. Y te menciona que en el caso de 2 litros hay una retroalimentación positiva. Y en el de 1 litro hay, o sea, ganaría la retroalimentación negativa. Te habla allí en Gaiton. Y mi pregunta va, o sea, ¿qué ¿qué marca esa diferencia de que gane la retroalimentación negativa que la positiva en ese caso del paciente con hemorragia de 1 litro? Ah, ya, déjame, ahorita estoy leyendo ese párrafo que me dijiste. Ya, Perdonen que este item no es mi libro favorito, entonces no lo reviso siempre. Entonces, la última vez que lo leí creo que fue para el concurso del año pasado. Le eché una ojeada. Este capítulo creo que lo leí en segundo semestre. Así que déjame ver a qué está. Ya, ya. Ok. Mira, hay que tienen que entender una cosa. Por eso la lectura era de entendimiento más que de datos técnicos. No le parece igual al litro o al 2 litros. Lo que te está hablando ahí claramente está hablando de la pérdida de sangre. No está hablando de la coagulación como tal. Está hablando de los efectos de la retroalimentación que tiene la pérdida de sangre. ¿Sí? En este caso, cuando tú pierdes sangre, tú pierdes volumen en tu plasma, tú no tienes líquido intravascular, lo que hace que tu presión arterial caiga. Entonces, si esta pérdida no es muy significativa, tu cuerpo no tiene un proceso de retroalimentación negativa porque no tienes una pérdida que compensar muy evidente. Pero en cambio, si tú comienzas a tener una pérdida muy grande de la presión arterial, esto va a comenzar a hacer que la pérdida de sangre active mecanismos renales para la retención urinaria, lugares de vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca para compensar el gasto. Ese es un proceso de retroalimentación negativa. Pero el problema es que cuando tú comienzas a bombear más sangre, porque falta el gasto, tienes un hueco. Entonces el hueco va a hacer que si bombeas más sangre, la sangre se vaya. Por eso es que la fisiología no es perfecta, porque tu cuerpo no puede entender este tipo de cosas. ¿Sí? Ante una lesión vascular se activa el proceso de la hemostasia, que es el proceso de la coagulación, para detener ese sangrado. Pero el sangrado como tal, la pérdida de sangre te termina siendo a ti, que lo que tú tengas es un proceso de retroalimentación negativa en la cual tú tratas de mantener la presión arterial. Son dos cosas distintas. Ahí no está hablando de la coagulación, está hablando de la hemorragia, de la pérdida de sangre. Entonces, esta pérdida de sangre va a hacer que te baje la presión y con una pérdida de presión, tú aumentes la frecuencia cardíaca y termines haciendo que el riñón no filtre. Al aumentar la frecuencia cardíaca, bombeas más, aumentas el gasto cardíaco y por mantener esa presión también le estás mandando más sangre con la posibilidad de que salga por esa lesión. Desde ese punto de vista, el proceso en macro de todo el objetivo cuando tú pierdes sangre es detener la hemorragia y el objetivo de la coagulación también es detener la hemorragia. Entonces, tenemos un proceso de retroalimentación negativa funcionando para que tú no te desmayes y los órganos no se mueran, y un proceso de retroalimentación positiva para que las células que trabajan en la hemostasia y todos sus componentes logren tapar el hueco. Están los dos a la vez. A lo que se refiere aquí entre esa brecha en la que se activa y no se activa la retroalimentación negativa, depende de cuánta sangre pierdas. Porque es como que a ti te salga sangre de la nariz y de repente te pongas taquicardia. No va a pasar, porque es una cantidad
no significativa para tu cuerpo, para tu fisiología, que se compensa sola, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando la hemorragia es muy grande? Pierdes la continuidad de un vaso grande, como una arteria femoral, por ejemplo, con la que puedes perder cerca de 2 litros en 5 minutos, si no es más. Tú podrías terminar perdiendo mucha sangre y eso activaría los mecanismos de contrarregulación, de retroalimentación negativa, y de tal manera que tu corazón va a comenzar a bombear más para mantener la presión arterial, pero vas a terminar botando más sangre también, que se va a terminar yendo, y se vuelve un círculo vicioso que puede terminar en la muerte. Esas son las fallas de los mecanismos de retroalimentación, por eso es que nuestro cuerpo tiene límites, es dinámico, se adapta, pero no puede con todo, porque no analiza, el cerebro no analiza, perdón, nuestro cuerpo no analiza, no puede entender que hay una pérdida de sangre, solo entiende que bajó la presión arterial y que la presión arterial debe compensarla de alguna manera, entonces comienzas a aumentar la frecuencia cardíaca, pero tu cuerpo no puede saber específicamente que tienes un abierto en una arteria específica, una herida en la que está perdiendo sangre. Entonces, eso determina una brecha, ¿no? No todos los estímulos tienen una retroalimentación, ¿sí? Siempre hay una respuesta, pero no necesariamente se activan mecanismos de retroalimentación negativa pesados en los que ves cambios en toda la fisiología, en el que se comienza a jugar con todo. Es lo que se refiere por ese lado. Y por el otro lado tienes la retroalimentación positiva. La coagulación es retroalimentación positiva, ¿sí? Porque sí, la hemorragia participa, pero la coagulación como tal, el hecho de que las células llamen a más células y comiencen a tapar ese hueco, es un proceso de retroalimentación positiva, porque sigue amplificándose y sigue creciendo como tal. ¿Sí? Espero haber respondido tu duda. Para un colapso tienes que perder una cantidad significativa. Para que tú tengas una retroalimentación negativa necesitas una pérdida de al menos el 20%. Natalie, ¿por qué no me gusta el Guyton? Es que el Guyton es un técnico y es muy cerrado. El Guyton es como que te dice esto, la presión arterial es 120-80, ni siquiera es 120-80 la presión arterial. Y ya, y vas a la clase del doctor Maya y el doctor Maya te dice, viejo, ¿cuál es la presión arterial? 120-80, 120-80, dice el Guyton. Y es ley. Y por ejemplo, cuando sean ustedes del doctor Maya, ustedes tendrán que hacer del Guyton su Biblia y él les va a convencer de que saber fisiología es saber el Guyton al derecho y al revés. Me cae bien el doctor Maya, da unas muy buenas clases, pero yo siempre peleé con él por eso, porque para mí la fisiología es dinámica. No te puedes cerrar, hay rangos de normalidad, hay rangos de dinamismo donde la fisiología cambia. El Guyton es un texto muy clásico, muy antiguo, y es muy técnico en muchas cosas. Te da datos muy importantes, sí te explica bien la gran mayoría, pero no te ayuda a entender mucho el porqué de las cosas. Es muy técnico, es muy árido, para estudiantes desde el primer año. A mí hasta ahora, ya mismo me gradúo y no me gusta. Me parece complicado. En todas las lecturas que he hecho me parece complicado. Me parece casi tan complicado como leer una medicina interna de Harrison. Este es pesadito, sí, este es más pesado, pero el Gaito no es que se queda atrás y es un libro fácil de leer y simple. A mí me parece complicado. Hay gente que dice, no, ese Gaito es facilito, no sé qué, pero es la misma gente que no sabe fisiología. Y dice, no, ese Gaito... Y la misma gente que no sabe fisiología, maldición. Porque no te ayuda a entender, al menos si aún no has desarrollado la capacidad de reflexión, de análisis, has expandido tu capacidad de lectura, es bien complicado que aprendas con Gaito. Vas a poder aprobar el semestre, que es, bueno, es el objetivo principal, que apruebes, intentes sacar buenas notas, pero a la larga no es un aprendizaje concreto, no te da herramientas a largo plazo. Habrán chicos que para ustedes sí les saquen provecho, no todos. Yo no podía, porque yo, por ejemplo, yo no tenía bases de lectura cuando entré a primer semestre. Era súper malo para leer. Ya por tercero, llegando cuarto, me volví ávido para la lectura. Pero antes de eso, era pésimo. Entonces era una joda para mí leer el libro de que no entendía mi papá de lo que decía este libro. O sea, leía los datos, memorizaba las cosas y ya, ahí iba por la vida. En fin.
Entonces es importante que para las clases tengan que acoplarse a su texto, pero si tienen tiempo, pues yo siempre les voy a recomendar que busquen otros libros, de unos libros muy, muy buenos de fisiología. El Bess and Taylor, ese que les mostré y les mandé, es mi libro favorito del mundo mundial. Aunque no lo crean, los que lo leyeron, es un libro muy poético, es muy, tiene, tiene mucha cultura en su escritura y te da muchas cosas, te envuelven cuando lo lees. Se hace muy agradable la lectura, es muy, muy didáctico y hay mucha gente que dice, no, pues que ese es patito lee. Aunque no lo creas, el Bess Taylor en todo lo didáctico, más resumido, más chiquito, termina dando más información y explicando mejor lo que el mismísimo Guyton dice. Y no he encontrado, yo he leído varios capítulos, por ejemplo, cuando me preparé para el concurso nacional de fisiología, yo leía mis dos textos a la par, leía el mismo capítulo, el equivalente en el otro libro, y nunca encontré que al Bess Taylor le falten datos que el Guyton sí tenía. Y de hecho, el Base Taylor tenía hasta inclusive más datos. Otra cosa que, por ejemplo, a mí una persona no me gusta de Guyton es que utiliza mucho de los artículos clásicos. Sí, está bien que utilices artículos clásicos, porque es con lo que se descubrió la fisiología. Pero estamos en pleno siglo XXI y el Guyton te sigue explicando las presiones pulmonares con los experimentos hechos en 1930 en perros, cuando ya tienes cateterismo cardíaco desde hace algunos años que te permite medir en tiempo real en seres humanos cómo son las presiones de los vasos pulmonares, como por ejemplo. Eso es lo que a mí no me cuadra. Y en fisiología en la facultad es un... Me acuerdo que el doctor maestro nos hacía dibujar los gráficos, dibújeme el gráfico de las presiones, gráfico tal de tal capítulo. Y era, hombre, no, hombre, ¿cómo voy a dibujar? ¿Cómo voy a salir de la memoria? Y peor el bendito gráfico de las presiones del perro. O sea, no, eso no quita que sea un excelente docente, pero son cosas que yo no comparto y que creo que nos pasan factura a la larga y que tienen que adaptarse mucho. Guyton sigue siendo un texto muy, muy bueno. Sin embargo, yo sigo creyendo que no es el más adecuado para estudiantes de primer año. Está muy bien para un docente, de alguien que va a enseñar fisiología, está muy, muy bueno, pero no creo que sea lo mejor para entender. Sí, en lo personal, en mi experiencia y otros textos como el Bess Taylor, como el Gano, que lo tengo por ahí, son muy, muy buenos. Pero eso ya queda a conciencia de cada uno, tienen que aprobar el semestre, nos interesa que aprueben el semestre, no quiero que luego por mi causa digan que no, es que yo dijo que leamos esto y algún dato no te coincidió, que el profesor es cerrado y tú pusiste 175 que decía el Bess Taylor y el otro decía 180 y ya te puso mal. Quiero que aprueben, que les vaya muy bien, porque tengan en cuenta eso, que pueden hacer esas lecturas complementarias. Cuanto más lean, mejor les va a ir, porque su panorama, su capacidad de entendimiento va a ser mejor, van a entender a los autores, van a entender qué es lo que cada uno les quiere comunicar, y eso va a ser mejor su formación. Recomendación, yo sé que en primeros semestres es difícil, por eso no les obligo, por eso les mando, les dejo así, a como administren su tiempo, tomémoslo en cuenta, y ya, eso. Las preguntas hasta aquí. Queridos amigos, yo en lo personal, en mi recomendación personal, si tendría que vender este libro, les diría algo así como que muy buenas tardes, chicos. Les habla el ganador del primer concurso nacional de anatomía y fisiología del Ecuador 2019. Yo gané el concurso estudiando del Bess Taylor. Llévate dos por $50. Una ganga imperdible. Llama al 1-800 Fisiología. Porque es un texto muy bueno. Sí tendría que venderlo, pero soy malo vendiendo cosas. Así que se lo recomiendo mucho. Perdón, es que soy un payaso a veces. Pero pues lo recomiendo mucho, mucho, muchísimo. Porque es que es muy bonito. Es que es muy bueno. El Guyton fuera como que, bueno, quieren algún rebaja, pues ahí está el Guyton. Porque es más caro también. Ay, perdón que se bien payaso. Lo siento. Bueno, en fin, más preguntas hasta aquí. ¿Qué es esto? Hay que ser divertido. Y tienen que aprender bien fisiología, chicos. Para que nadie de la católica, hay alguien de la católica aquí, espero que no. Cuando alguien de la católica les diga, es que nuestra facultad es la mejor. Les van a decir,
Cuando alguno de la católica les diga, este es el mejor, le van a decir, cállate, perro, el Kevin, mi profe de oficio, les ganó en su propia casa y les basurearon, porque somos la mejor universidad, y no se olviden. Por eso ustedes tienen la responsabilidad de hacernos quedar bien siempre. Hemos ganado en todo. Como siempre les digo a mis alumnos, ustedes son capaces de hacer el doble de los que ya pasamos y sí, y tienen que irles muy, muy bien. Por eso tienen que prepararse y demostrar que están a la altura de cargar la responsabilidad que nos dejó un grande como los Eugenio Espejo. Ustedes son herederos de ese legado y tienen que ponerse a la altura, y tienen que patear traseros. Puede ser que nuestra universidad sea muy mala en muchas cosas. Se van a decepcionar de la universidad 1001 veces, se los digo ahora, para que luego no digan, nadie me dijo que la central era una vaina. Sí, es una vaina en muchas cosas, pero quieran en las universidades. Es bien linda, tiene cosas buenas. ¿Es cierto que van a tener que estudiar muchas cosas por su cuenta? Sí. ¿Es verdad que tienen que alquilar en Focus? Sí. Pero no dejan de ser centralinos, por favor. Así que, a la altura, chicos. Eso. Que les gane las ganas de sacarle el nombre de la universidad adelante, más que para acabar. Le acabamos entre panas, le hacemos quedar afuera bien. No lo olviden. Ya. ¿Más preguntas hasta aquí? Pero igual los quiero. Pues, bueno. Ah, no, pues la Cristina dice a los dragones. Puta, pues los dragones ni siquiera cuentan. ¿Por qué ponen F? Cristian pone F. No te le pone F. Ah, la Sarela, yo te di clases. Sí, creo que te di clases. Sí, a la Sarela le di clases. Sí, la Sarela es muy estúpida. Y bueno, eso. Ya. Con eso acabamos la introducción a la fiscalía, les he dado algunos consejos, espero que se motiven, que trabajen. Creo que la clase con el grupo del grupo B de lunes fue un poco más parca, porque tienen como que no se soltaba. El grupo de ayer también estuvo bien chévere, y este estado más chévere. Esperamos que el próximo grupo nos vaya bien. Bueno, hasta ahí la introducción. Esto es más conversación, reflexión, tener idea de lo que nos estamos metiendo, porque yo sí les voy a martirizar en ciencia, a mí me encanta la ciencia. Yo soy el tipo de persona que te escucha hablando y en una oración te saca 3 preguntas. Y te hago desde una idea general, te hago llegar a cosas muy, muy, muy puntuales. Yo le saco la madre en los concursos de casos a mi competencia en ciencias básicas, porque no entienden el por qué. Dicen, sí, es que en la insuficiencia renal hay un aumento de eliminación de los iones de potasio, entonces se acidifica la orina, dice que vaina. Le dices, como que ya, ¿y por qué se aumentan los iones de potasio en insuficiencia renal? Los cagaste, porque no tienen ni idea. Se olvidaron de fisiología. Fisiología renal es importante. Y cosas así. Entonces vamos ya en la próxima clase a tener cosas más técnicas. Más de gráficos, del ciencia, que estudien. Más que nada que reflexionen, porque los datos muy puntuales son muy pocos los que son clave y los pueden aprender, tienen que memorizarlos, pero que entiendan el concepto, la generalidad, es lo que queremos en estas clases, porque eso va a facilitar su estudio específico cuando pasen por el semestre. Entonces, dejando ya ahora la parte de la introducción, vamos a, en poco tiempo que nos queda, si los chicos que tienen que irse, no se preocupen. Así las sale 7 de clases que dicen. Los chicos que no alcancen ahorita la clase, no se preocupen, esténse tranquilos, porque lo que voy a dar solo es una introducción para el capítulo, que era el video que les iba a hacer. Si puedo, les hago un video aparte. Pero lo mismo vamos a revisar igual en la próxima clase, sino que ahorita voy a dar una introducción para que también puedan leer tranquilitos lo que les toca, más fácil para la siguiente clase. ¿Hecho? Entonces, bueno, la siguiente parte es entender ahora. Bueno, ya sé que tengo un sistema, tengo un organismo y tengo los benditos bloquecitos. De hecho, esa idea de los bloquecitos, a mí desde que la leí me pareció la maravilla, pero que es tan cierto. Y Nathan Taylor, sigo funcionando este libro, es que te hacen un diagrama de cómo todos los bloques se terminan integrando en un mapa de trenes, lo cual me parece muy peculiar y muy interesante de parte de los autores. Maravilloso, una idea genial, magnánimo. Ya te por allá. Entonces, para que estos bloquecitos puedan comunicarse y funcionarse con sus características que les definen en cada uno,
necesitas primero entender cómo una célula logra hacer lo que hace, cómo una célula que no tiene la capacidad de hablar como nosotros se puede comunicar. Y tampoco tiene manos, tampoco que sea mimo, pero, pero puede comunicarse. La pregunta es cómo lo logra. Para entender cómo funciona, cómo logran, esto es general para todos los bloquecitos, es un proceso de activación de células que funciona para todos los bloquecitos, para todos los aparatos y sistemas, para todos los grupos celulares, solo que cambian ciertas cosas que les voy a decir. Tú no te puedes comunicar. Entonces, estamos todos ustedes y yo estamos en una piscina, ¿verdad? Estamos en una piscina, y en esta piscina, y la única manera de comunicarse es mandando unos barquitos de papel, ¿ya? Yo para mandar un barquito de papel debo recibir una orden que me diga, oye, mándale un barquito de papel, que generalmente viene del sistema nervioso, que le dice a las células, oye, avísate. Entonces terminas tú activándote y mandas el barquito de papel. Luego de que te activas, te desactivas y vuelves a estar en reposo tranquilo hasta que de nuevo vengan y te digan, oye, activa. Entonces, de esta manera, tú logras que las células se comuniquen y sigan órdenes y en conjunto terminen haciendo con prácticamente una voz de mando, terminen trabajando en conjunto para un mismo objetivo. Esta piscina en la que están es el medio interno y por eso es importante entender cuál es el medio interno y para qué sirve y qué sucede y qué hace, porque es el medio interno. Y el medio interno no lo toca mucho Basin Taylor en ese capítulo de Pandalea, lo toca en otro, pero lo toca Guyton, lo habla primerito, como que en la primera página ya les habla del medio interno. Nosotros somos básicamente agua. Sí, los seres humanos somos agua. ¿En qué porcentaje? ¿Alguien sabe en qué porcentaje nosotros tenemos agua en nuestro cuerpo? Por favor, coméntalo en el feed. Les voy a dar como que tienen 30 segundos para decirme cuánta agua tiene una persona en su organismo. Vale, me gusta más. Creo que estamos dinamizando más las clases. Este grupo está más chévere. Está eh, más rápido. Están más enganchados. Qué bien, qué bien. No sé, creo que estaba con sueño ayer. No importa. Oh, 60%, todo 60%. Con el primer grupo lunes entramos en discusión porque alguien dijo algo muy cierto. Recuerden que la fisiología no es perfecta. Y él dijo que la cantidad de líquido en el cuerpo depende de la edad, sí. Todas las edades tienen diferentes cantidades de líquido en su cuerpo. Pero recuerden una cosa. La fisiología, todo lo que estudien, todo lo que aprenden, son cosas referenciales y que están ceñidas a estudios en adultos jóvenes de 25 años, de que pesan aproximadamente 70-75 kilos y que miden 1,75 y son varones. La fisiología fue descrita en varones de 25 años, de aproximadamente 70-75 kilos. No me pregunten por qué. Se asumió que ellos eran varones sanos y esa se hizo el estándar para la fisiología. Sí, entonces hay pequeñas diferencias en esto, pero es aplicable y extrapolable a casi todas las personas, independientemente del sexo e independientemente de la edad. Los principios fisiológicos son los mismos, pero van a cambiarse en tus valores, obviamente, si no es lo mismo que un adulto, que un viejito, pues la fisiología del viejito y la del niño también. Que eso para que lo sepan nomás, para que lo tengan presente. Sin embargo, eso es lo que hay. 60%, muy bien. 60% de los varones, 50% de las mujeres para algunos textos, y que recuerden siempre que el 50% es el valor que se utiliza para el cálculo en clínica. Cuando ustedes estén en clínica, cuando ya sean doctores, bueno, ya son doctores, ya de aquí que se gradúen es papaya. Lo más difícil de entrar a medicina en la central es entrar. Quedarse no es muy complicado. Salir tampoco. Entonces ya están aquí. Así que doctores, cuando les toque valorar cuánta agua tiene una persona, van a ver que las fórmulas están hechas con 50%. Y no se maten diciendo, ay, es que yo leí que era 60% y puta madre, y el Kevin dijo que si era 60%, aunque me dijo que podía cambiar, pero que no entiendo, yo no quiero, no aprendí nada, no se digan esas cosas, sino que es mejor subestimar y darle un poquito de más que te vaya a faltar. Entonces dijeron, déjenlo en 50%, tanto como para hombres como para mujeres, y nos quedamos bien.
Pero el dato fisiológico del 60% está muy bien. Ahora, siguiente pregunta, chicos, si me están siguiendo ahorita. ¿Qué porcentaje de ese 60% corresponde al líquido intracelular, el que está dentro de las células? Pongan su respuesta en el fin. Los espero. Tienen en mi reloj invisible 30 segundos. Voy por café, ya vengo. No, mentira. No, me voy a demorar mucho. Ya, a ver. Los leo. Veamos. Excelente, eso. Muy bien. Oye, pero qué lindo grupo, qué bonito grupo. Entonces, no les digan a los otros grupos, pero hasta ahora son mis favoritos. Ya. Unos dicen 2/3 y otros dicen 40%. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿O los dos están mal? ¿O los dos están correctos? ¿Quién me dice? Ah, muy bien. A ver, la gran mayoría dijo 40% y otros dijeron 2/3. ¿Quién está bien y quién está mal? Muy bien. Los dos están bien. Qué bien. Claro, sí, generalmente nosotros somos bien tapas para las matemáticas, pero está muy bien. Claro, por supuesto. Tienes un 60%, que es de líquido. Es del peso corporal, el 60% es líquido. Del peso corporal, el 40% del peso corporal, no el 40% de ese 60, el 40% de todo el peso corporal es líquido intracelular. Si hacemos cuentas, el 40% equivalen a 2/3 del 60%, porque cada tercio sería igual a 20. Entonces los dos están bien. Eso significa que solo nos queda 1/3 en el líquido extracelular. Y es este líquido extracelular el que define al medio interno. El líquido extracelular es el medio interno. Porque es esa piscina en la que estamos todos bañados ahorita y que nos va a permitir comunicarnos y nos va a permitir recibir de él algunas cosas que nos van a ser muy útiles. ¿Hecho? Entonces, ese líquido extracelular, que es 1/3, está lleno y bañado de electrolitos. Y esto va a ser fundamental para nosotros como células para activarnos. Porque recuerden que para mandar el barquito y decirle a la otra célula ahí, haz esto, necesitas mandar un barquito. Pero para que el barquito sea mandado, necesita que alguien te diga a ti, oye, mándale un barquito a ese man. Es como cuando tu pana te dice, oye, a ese man le gusta, anda, dile algo. Ese estímulo es el que nos hace a nosotros activarnos. Entonces funciona exactamente igual a la célula. Y ahora vamos a entender cómo una célula se dispone a ir por esa chica que le dijeron que le gusta. Si quieres saber cómo, mírame en el siguiente capítulo. No, es broma. Ya ahorita les voy a explicar cómo es que se activa y cómo sucede todo esto. Perdón. Bueno, entonces tengo que comunicarme y tengo que, yo para poder mandar el mensaje debo activarme. Para esta activación tenemos que tener en cuenta qué está sucediendo a una célula que está en la piscina. ¿Y la célula puede estar en la piscina de manera estática sin que suceda nada? Pues no. Este líquido, este medio interno, este líquido extracelular es rico en electrolitos. Y por cuestión de propiedades de los electrolitos y de las concentraciones de agua, siempre va a haber un intercambio a través de la membrana celular a todo minuto, a todo segundo, toda la vida de la célula. Están pasando a 1000 veces por vez. Entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y esto hace que la célula tenga de base una carga eléctrica. Le da una carga eléctrica sin hacer nada, el hecho de que estén entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, le cargan a la célula. Y generalmente, siempre, en casi toda la mayoría de las células, esta carga es negativa. Bueno, siempre es negativa. Unas más negativas que otras y algunas menos negativas que estas. Pero siempre es negativo. Y si queda una carga negativa, entonces se entiende que la célula, cuando está en descanso, cuando está en reposo, tiene una carga negativa. Esta carga negativa, debido
al hecho de que la célula se encuentre en reposo, que no está haciendo nada, es a lo que nosotros le llamamos potencial de membrana. No se olviden, potencial de membrana. Este es el potencial de membrana, esa carga que le da el hecho de que la célula se encuentre estática y comience a recibir todo este tipo de entrada y salida de iones. Le da una carga, ese es el potencial de membrana. ¿Hecho? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, ya entendimos que el resultado de que estén entrando y saliendo estos electrolitos hacen que tenga una carga, y esta carga es la que nosotros vamos a querer entender. Verán, como tiene una carga, cuando tú quieres activar a una célula, como por ejemplo el estímulo del sistema nervioso que le dice, oye, quiero que hagas esto. Sí, tú, quiero que hagas esto. Quiero que en este momento escribas en el feed qué es lo que más te ha gustado de esta clase hasta ahora. Ahora, quiero que lo hagas, que te actives. Ya, exactamente algo así es lo que le hace el sistema nervioso a las células o cualquier tipo de estímulo. Las células obedecen órdenes directamente sin preguntar por qué. Entonces luego tienes que activarlas. Para activarlas necesitas apoyarte en el potencial de membrana, en esta carga. Para poder cambiarlo necesitas meterle electricidad, carga, cambiarle la carga. Entonces ahí vamos a entrar en otra definición. Una célula cambia su estado de reposo cuando cambia su potencial de membrana. La única manera de hacerle a una célula activarse es cambiar el potencial de membrana. Ya solo así la vas a poder activar o la podrás bloquear, cambiando ese potencial de membrana. Entonces tendrás que cambiarle la carga, y cualquier cambio que tú le hagas al potencial de membrana es lo que nosotros le llamamos un potencial de acción. ¿Por qué cambias el estado de reposo de la célula a un estado de activación? Por eso se llama potencial de acción. Ténganlo claro. El potencial de membrana es el resultado de ese intercambio de reposo, ese intercambio pasivo de electrolitos durante todo el tiempo de la existencia de la célula, que le definen y le dan una carga predeterminada. Y está en reposo, sigue en reposo. Cuando tú cambies esa carga en reposo, vas tú a generar un potencial de acción. Cualquier cambio que se haga al potencial de membrana es lo que nosotros llamamos un potencial de acción. Eso no lo olviden. Hecho, cualquier cambio al potencial de membrana es un potencial de acción. ¿Listo? ¿Preguntas y dudas hasta aquí? Preguntas y dudas, todo claro, díganme si está todo claro, porfa, es importante que todo esté claro. Todo claro, eso, muy bien. Hecho. Dice, potencial de acción solo es despolarización y repolarización, o existe algo más conocido como potencial de acción. Ya. La definición más amplia de potencial de acción es la que les acabo de decir, en la que tú cambias el estado del potencial de membrana. ¿Sí? Porque tú puedes cambiar el potencial de membrana tanto para arriba como para abajo. ¿A qué me quiero referir? Tú estás en una carga negativa y tú te puedes hacer más positivo como te puedes hacer más negativo. Cuando te haces más negativo, le bloqueas más a la célula, le duermes más, le pones más en reposo. Cuando tú la haces positivo, la activas. Generalmente los potenciales de acción están dirigidos a activar las células, porque lo demás de bajarles se da en situaciones de enfermedad y en situaciones en las que utilizamos fármacos. Es un tema complicado para acá abajo, no lo vamos a tratar ahorita, pero generalmente el potencial de acción hace que tú actives la célula y le lleves de la negatividad a la positividad. Una vez que le llevas de la negatividad a la positividad, aquí está activado. Y una vez activado, tú vas a tener la acción de la célula. Vas a poder tener en la célula qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no está haciendo. Y hace su efecto, llega a activación, hace lo que tiene que hacer y vuelve automáticamente. Vuelve, pierde esa carga positiva y vuelve al reposo y se mantiene en el potencial de membrana.
El, el hecho de llevarle a la activación a la célula es lo que nosotros le llamamos despolarización. La hacemos positivo, le despolarizamos. Llevamos el potencial de membrana hacia arriba, positivo, despolarizado, activado. Genera la acción. Genera la acción y vuelve a su estado de reposo. En estado de reposo, la vuelta de la activación al estado de reposo después de una despolarización es lo que nosotros le llamamos una repolarización. Sube y vuelve a bajar. Estos son los componentes del potencial de acción. Un potencial de acción no puede ser solo la despolarización. El potencial de acción es todo el cambio de la carga del potencial de membrana hasta que éste vuelva al base, al potencial de membrana. ¿Sí? Es potencial de acción. Entonces, generalmente el potencial de acción se define como despolarización y repolarización. Sin embargo, hay modificaciones del potencial de acción, como veremos cuando estudiemos al músculo, es que después de la despolarización, algunas células, como las musculares, tienden a hacer una meseta en la que pasan un tiempo activado para que puedan hacer esto, se queden así contraídas, tienen una meseta, se activan, meseta, y luego bajan. Pero igual también responde a procesos de intercambio electrolítico. Por estas razones que a la final y al fin y al cabo la lógica es extrapolable, solo son singularidades de cada uno que toca analizar y por qué se da. Pero en teoría el potencial de acción es despolarización, repolarización y en algunos casos la meseta. En otros casos hay una pendiente de repolarización automática, como veremos en el corazón, y algunas modificaciones que ya iremos viendo con el tiempo, pero con que entiendan este principio de que para que la célula se active debe ser despolarizada, es decir, llevando su potencial de membrana a la activación, siendo positivo, y regresando después para relajarse. Solo una vez que se relaje puede llegar otro potencial de acción y podemos nosotros seguir haciendo efecto. ¿Respondí tu duda? Jordi era, sí, Jordi. Muy bien. Bueno, ahora la pregunta del millón es, ¿cómo yo logro hacer que la célula llegue a esa positividad? No le meto electricidad. ¿Cómo creen ustedes que hacemos? ¿Qué creen que harían? ¿Qué harían ustedes para poderle hacer positivo? Los leo en el pit. Déjenme ver qué pusieron. ¿Qué harían ustedes? Ingreso de cationes mediante estímulos. Energía con ATP. Ingreso de sodio. Ingreso de nervios. Impulsos nerviosos, ya. Ya, a ver. Está claro que para que yo quiera activarme, necesito un estímulo. Muy bien. El estímulo es el que me dice, Kevin, dales clases a los chicos. Y yo digo, bueno, yo les doy clases. Ese es el estímulo, el que generalmente viene de las terminaciones nerviosas, del sistema nervioso, que es generalmente el que regula la gran mayoría de procesos, pero no todos los estímulos. Una gran parte, pero no todos, como ya vamos a ir viendo en el pasar del módulo. Ese es el estímulo, pero la pregunta es, ¿qué desencadena en mí? ¿Qué desencadena en la célula ese estímulo para que yo me haga positivo? O solo yo digo, bueno, ahora soy positivo. Algo debe pasar. Esa es la ciencia y es la pregunta que siempre deben hacerse. El cómo y el por qué de todo, de absolutamente todo. Ya entendieron la lógica, el macro. Es el estímulo. Todo es en base a estímulos. A mí me llega un estímulo para que yo decida activarme y realizar mi función. Y esa es la que viene quizás en la mayoría de los casos de las fibras nerviosas. Pero hay otros tipos de estímulos que ya veremos, pasar del tiempo, pero sí, ya está el estímulo. Pero la pregunta es, ¿cómo? Yo sé que para activarme me tengo que llegar a la positividad, pero ¿qué hace ese estímulo en mí para que yo pueda volverme positivo? O mágicamente solo a ver, dice, a ver, los menos que están en la membrana, hagámosle, a ver, está menos, hagámosle más. No funciona así. ¿Qué es lo que sucede?
Y ahí va lo que dice, entra sodio. Entra sodio. Recuerden que esta carga del potencial de membrana es el resultado del intercambio en reposo de electrolitos. Eso quiere decir que si yo quiero cambiar las cargas, debo jugar con los electrolitos, que son los que me van a permitir cambiar las cargas. Pues a mí me suena lógico, a ustedes les suena lógico, yo también creo que sí. Entonces tienes que jugar con las cargas. Entonces, para entender qué vamos a hacer, es saber cómo están concentrados los electrolitos. Ahí en el capítulo que van a leer les habla mucho acerca de las concentraciones de electrolitos tanto fuera y dentro de la célula. No me interesa ahorita que me sepan los valores, quiero que entiendan lo siguiente, es que dentro de la célula hay mucho potasio y fuera de la célula hay mucho sodio. Ambos son positivos. Sin embargo, a pesar de que pueda tener mucho potasio adentro de la célula, sigue siendo negativa. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacerle positiva a la célula, tengo que buscar cargas positivas. ¿Y dónde hay cargas positivas? Afuera de la célula. ¿Qué tipo de cargas positivas hay? Tengo sodio. Entonces voy a usar ese sodio para que me dé cargas positivas. Entonces lo que hace el estímulo es a mí darme las herramientas, como yo les estoy dando las herramientas para que ustedes aprendan fisiología, el estímulo le da las herramientas a la célula para que se pueda volver positiva y pueda realizar su función. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es esta herramienta? Pues el estímulo termina siendo que a través del estímulo eléctrico se abran canales igual de iones que vienen de los nervios. Los canales iónicos, hay unos canalcitos del capítulo que van a tener que leer ya a detalle de cómo están estructurados, que están cerrados y que permiten el paso del sodio. Siempre están cerrados, porque si no estuvieran cerrados, la alta concentración de sodio haría que siempre se meta el sodio, se mete el sodio, se mete el sodio. Y no es lo que sucede, sino que está limitada la entrada del sodio, está concentrado afuera, porque siempre estas compuertas están cerradas. Estas compuertas se mantienen cerradas. Entonces, cuando viene el estímulo, la herramienta que le da el estímulo a la célula para que se pueda activar es abrirlas, abrirlas, abrirlas y abrirlas para que el sodio pueda entrar y de esta manera cambie la carga del potencial de membrana y lo vuelva positivo. Entonces tienes tú que tu base se vuelve positiva. Entonces tienes, te sube la positividad, se activas y tú dices, bien, hoy les voy a dar clases. Hoy, 1 de la tarde, vamos a tener clases de fisiología. Yo les doy la clase a las 3 de la tarde, ya que se cumplen las 2 horas, ya me canso y digo, bueno, a descansar y acaba el potencial. Entonces está claro hasta ahí que tú necesitas para la activación la entrada de sodio, porque el sodio es en este caso la carga positiva que tienes a disponibilidad, que tienes ahí, que puede entrar. Y te ayuda en dos cosas. Uno, porque está muy concentrado, eso va a hacer que al momento que tú abras las compuertas, todo ese peso de la concentración del gradiente haga que se meta por sí sola. Entonces no ocupas energía, como alguien dijo. Ahora, ¿qué creen que sucede después? Ahora, como yo, estando activado, vuelvo al reposo, vuelvo a esa normalidad. Los leo, cuéntenme ideas, díganme, participen. Ve, el Santi ya vive, el Santi está por aquí. Sí, es lo que acabo de decir, Claudia, el estímulo hace que los canales se abran. Exacto, ese es el punto de donde se unen las cosas, ¿no? Bomba sodio potasio para la repolarización, ahora tienen que sale el potasio, ya. En este punto, mire, lo lógico, si alguien que no estudia medicina y no ha leído este capítulo, yo le explico esto y lo entiende, me va a decir, bueno, oye, metiste sodio, saca el sodio. No le veo ninguna ciencia. Y esa es la ciencia porque no puedes sacar el sodio. No puedes sacar ese sodio por la alta concentración de la que entró. Entonces, ya no puedes, ya no puedes. Y para que deje de entrar tanto, porque si tú dejas que entre, pues la célula explota, no puedes estar entrando tanto. A cierto punto, eléctricamente los canales están regulados y se cierran. Entonces ese sodio
Ya no entra más, pero tampoco puede salir. Entonces, recuerdas una cosa, tú tienes unas cargas positivas adentro que están a favor del gradiente de concentración, que están muy concentradas, que es el potasio, que está muy concentrado adentro y muy poco concentrado afuera. Significa que si tú lo quieres sacar, te va a ser muy sencillo. Pero al igual que en el sodio, sus canales están cerrados. Lo interesante aquí es que, denme un segundo. Ya, fallas técnicas. Entonces, en determinado punto, tú no puedes sacar este sodio y tienes este potasio que está a favor del gradiente y lo puedes sacar. Lo puedes sacar. Justo cuando se cierran los canales de sodio, interesantemente, ya vamos a analizar cómo funciona exactamente así. Aunque eso no es tan importante porque eso lo pueden leer en la casa, sino que entiendan que se abren esos de potasio y ahora a favor del gradiente ese potasio sale empujado y comienzas a quitar cantidades equiparables de cargas positivas a las que entraron, de tal manera que terminas tú volviendo el potencial a su base, el potencial de membrana. Sí, hecho. Dudas y preguntas hasta aquí, dudas y preguntas hasta aquí. El potasio ya está concentrado dentro de la célula. No es que se concentre ese rato, ya está concentrado, entonces sale. Sale porque el gradiente ya está, solo que le abres la puerta, entonces sale empujado. No has gastado energía. Dudas, preguntas. Ya, aquí viene el punto del millón. Todo el mundo dice, ¿y eso? ¿Y la bomba sodio potasio TPasa que siempre dicen y hablan? Pues por supuesto, es importantísima, pero ¿en qué momento? Eh, Entra en acción en lo siguiente, y es que cuando tú tienes esto ha sucedido, terminas con el sodio adentro y con el potasio fuera, y así no funcionan las cosas y así no nos sirven, porque el sodio debe estar afuera y el potasio debe estar adentro. Entonces, la bomba sodio ATPase es una forma de transporte activo primario que utiliza ATP para movilizar las cosas en contra de su gradiente de concentración. Entonces consume la energía y coge este sodio que está dentro y este potasio que está afuera y al uno lo saca y al otro lo mete y deja todo en su lugar. Y lo bonito de las bombas sodio-potasio ATPasa es que al ir en contra del gradiente y ocupar energía, no altera el potencial de membrana. No quiere decir que otra vez voy a cambiar las cargas, sino que solo restablezco las concentraciones sin cambiar las cargas. La célula sigue en reposo. Ese es el último paso del potencial. Y ahora todo está en orden. Ahora tengo las cargas de sodio afuera, tengo el potasio adentro y ahora puedo yo hacer lo que tenga que hacer. De nuevo, si quiero activarme de nuevo, lo puedo hacer. ¿Preguntas y dudas hasta aquí? Dudas y preguntas hasta aquí, chicos. Les doy 30 segundos para sus dudas. A ver, dudas, preguntas. ¿No hay dudas ni preguntas? Bueno, esa es la generalidad con la bomba sodio ATPasa, bomba sodio potasio ATPasa, cómo restablece, y esa es la generalidad, el macro del estudiar el potencial de acción. La próxima clase entenderemos un poquito más a detalle, singularidades con gráficos y lo haremos un poco más objetivo, sino que quiero que tengan claro esto para que igual en su lectura ya vayan más preparados, ¿no? ¿Sí? Si ya no hay más dudas, tampoco hay preguntas,
Chicos, creo que eso es todo por la clase de hoy. Espero que les vaya muy bien. Espero que estudien, que se cuiden y que lean. Si tienen alguna duda, algún problema, me pueden mandar un mensajito al WhatsApp. A veces no contesto, pero ahí nomás me mandan algún emoticón para hacerme acuerdo, porque suelo ser bastante olvidadizo o se me pasa. Entonces, eso, chicos. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido algo y que les vaya muy bien. Los capítulos son los que les puse en la clase, es lo que les puse en el grupo. Ahí están los capítulos que tienen que leer. No me acuerdo cuáles son. Creo que son el capítulo 4 y 5 del Gaiton. Ajá. Adiós. Que les vaya muy bien, chicos. Y yo me desconecto. Chu, 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 chu.